Bueno, tenemos en Latinotopía a Holman Morris, que es el Premio de Derechos Humanos de Nuremberg del 2011. Estuvo con nosotros en Nuremberg en este año, en el 2011, compartió con la comunidad colombiana, tuvimos la alegría de compartir, de celebrar la entrega de este premio. Y ahora tenemos la fortuna de tenerlo en Latinotopía para hablar sobre la situación actual en Colombia, que está realmente mmm, llenando de preocupación, de indignación, no solamente a los colombianos y a las colombianas en la diáspora, sino a la comunidad de latinos, quienes incluso han hablado conmigo, e incluso a los alemanes. Hemos estado en charlas con la Oficina de Derechos Humanos de Nuremberg y ellos manifiestan también su preocupación por la situación actual de Colombia. Holman, bienvenido a Latinotopía y a Radio Z. Hombre, William, primero qué gusto saludarte, qué gusto verte, un gusto estar en este programa, colega de Latinotopía, desde una ciudad que yo quiero mucho, desde la ciudad de Nuremberg, Alemania, donde no olvido en ningún momento desde el 2011 que soy ciudadano ilustre de la ciudad de Nuremberg, y no olvido lo que ha sido mi tarea, mi pasado, mi misión y mi presente como defensor de derechos humanos en Colombia. Entonces, muy grato estar aquí y aprovecho Latinotopia para enviarle un saludo a la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de Nuremberg y sobre todo a todos los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la defensa y la promoción de los derechos humanos allí en la ciudad de Nuremberg. Muchas gracias, Holman, por atender esta invitación. Nos alegra mucho y la diáspora, los colombianos están pendientes de esta conversación, porque llega mucha información, Holman, llega mucha información desde Colombia, a veces confusa, bastante impactante, incluso emocionalmente, entre la comunidad colombiana en Alemania y a nivel mundial, en el exterior. Los colombianos están afectados emocionalmente por este tipo de información que llega. Y sabemos que hay diferentes versiones. Hay una versión oficial, la vicepresidenta, hemos escuchado las entrevistas del CNN con el presidente de la República, Iván Duque, otras expresiones desde el ámbito oficial. Parece que niegan que hay violaciones a los derechos humanos. Parece que la situación simplemente se reduce al actuar de vándalos o de infiltrados terroristas. Desde la experiencia de Holman Morris, que está recorriendo el país, está desde que empezó el 28 de abril estas protestas, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? En efecto, William, precisamente me cogiste con la pinta ya de reportería. Precisamente en los próximos minutos estaremos saliendo hacia la ciudad de Cali. ¿Qué está sucediendo? Vale la pena decirle al público alemán y al público colombiano que también sigue este programa de Latinotopia, según los grandes estudiosos internacionales del manejo de la crisis de la pandemia en este momento en la humanidad, Colombia se sitúa como uno de los peores países, o mejor aún, el gobierno colombiano de Iván Duque se sitúa como uno de los peores gobiernos en el manejo de la crisis humanitaria de la pandemia en Colombia. Colombia hoy es un país que se sitúa hasta donde la memoria me alcanza, y si las cifras así lo siguen corroborando, creo que estamos entre los 10 primeros países que está poniendo un gran número de muertos en medio de esta pandemia. ¿Por qué inicio con esto? Porque la pandemia y el mal manejo de esta crisis humanitaria, de esta crisis, llevó a que, es un fenómeno físico, ¿no? También, llevó a que eso se convierta en el fulminante, en el detonante de un malestar social por mucho tiempo reprimido en Colombia. Vale la pena situar a nuestros espectadores diciéndoles: Colombia, un país demasiado rico
es hoy el segundo país más inequitativo de América Latina, del continente más inequitativo del mundo. Y eso nos sitúa también a nivel mundial en el quinto país más inequitativo del mundo. Ser inequitativo en el mundo hoy, eso es una bomba de presión, un malestar social que debido a la crisis de la pandemia estalló. ¿Y cómo estalla? Llevando a la gente a las calles. En este momento, Colombia, la tercera ciudad del país, que es la ciudad de Cali, prácticamente está totalmente bloqueada. Hay movilizaciones estudiantiles todos los días, hay bloqueo de las calles, hay una toma de la dignidad, de mucha digna rabia. La digna rabia se toma la ciudad de Cali. Y eso genera una cantidad de enfrentamientos entre algunos civiles con civiles, y viene una represión brutal como nunca antes la había vivido Colombia en medio de estos gobiernos de extrema derecha, uribistas, ¿no es cierto?, cuyas medidas no fueron orientadas para aliviar la crisis económica que genera el COVID-19, sino para revitalizar y potenciar aún más a la banca, a la banca. En segundo lugar, hay otro detonante que en medio de esta crisis de pandemia, el gobierno colombiano fue el único país que se le ocurrió impulsar una reforma tributaria que en el primer planteamiento castigaba, básicamente, como es histórico en Colombia, castigaba a los sectores populares y a la clase media. Para redondear esta primera respuesta, la gente en las calles tumbó la reforma, la gente en las calles tumbó a un ministro, a dos ministros, y la gente en las calles no quiere parar. Hay un sector de la calle que dice que quiere tumbar a este gobierno. Sin embargo, también sabemos que están las manos criminales de la extrema derecha colombiana, del uribismo, tratando de llevar esto a un enfrentamiento entre civiles para llevar a que se declare el estado de conmoción interior, que es la supresión de garantías constitucionales, con el ánimo de cerrarle el paso a lo que históricamente está sucediendo en Colombia, que después de 200 años, una corriente progresista liderada por fuerzas progresistas, especialmente por el candidato Gustavo Petro, está con un 70-90% de posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Sí, Holman, la gente empieza el 28 de abril del 2021 de este año a protestar de forma legítima. Esa protesta está amparada por la Constitución y la respuesta, como lo has mencionado, ha sido una respuesta desproporcionada, caracterizada por el abuso, la fuerza. ¿Cuál es el balance en términos de derechos humanos, Holman? Se mencionan muchas cifras. Cuéntanos un poco qué balance hay hasta ahora, después de un mes de protestas, en términos de derechos humanos. Bueno, en términos de derechos humanos, todos los días se están cambiando las cifras. Hay un subregistro en materia de cifras, pero las que están manejando las organizaciones de derechos humanos en Colombia, estamos hablando de más de 62 muertos en un mes de protestas desde el 28 de abril al 28 de mayo, ¿no es cierto? Estamos hablando de aproximadamente 200 desaparecidos. Estamos hablando de un sinnúmero de detenciones masivas y arbitrarias. Estamos hablando de un sinnúmero de uso excesivo de la fuerza, de desmanes de la fuerza pública, que en el mundo de hoy han quedado registrados en diversas imágenes a lo largo y ancho del país y del mundo. Ese uso excesivo de una fuerza de represión que se ha convertido desde su nacimiento en una fuerza letal contra la protesta social. Estamos hablando del ESMAD, el temible, el terrible, el horroroso escuadrón antidisturbios llamado ESMAD, que como reportero he venido denunciando hace 2 décadas, pero que ahora, en esta represión asesina de la protesta social, ha quedado al descubierto prácticas sistemáticas terribles de violaciones de derechos humanos, no solamente focalizadas, sino en todo el país. La práctica de disparar a
al cuerpo de las personas con el ánimo de asesinar, con el ánimo de sacarle los ojos. Hemos entrevistado a aproximadamente 10 jóvenes que han perdido la vista. Se han registrado violaciones a mujeres por parte de la fuerza pública, disparos, convivencia de civiles con la fuerza pública disparándole a la protesta social. Las imágenes así dan cuenta de eso. Es decir, una violación de derechos humanos, un ataque a la protesta social, una represión asesina a la protesta social como nunca antes, producto de la ilegitimidad de este gobierno que la gente no soporta, que la gente no quiere más en Colombia. Holman, tú eres director en la actualidad del Tercer Canal, que es un medio de comunicación, digámoslo, un medio de los nuevos medios que informan eh, a los colombianos, incluso a nivel internacional. Es muy, muy apreciado también desde la diáspora, desde afuera. Como periodista, tú puedes darnos una impresión bastante objetiva de cómo están informando los medios tradicionales, los grandes medios en Colombia. Ellos sí hablan de eso que nos has contado, de esas violaciones de derechos humanos, de esa participación de civiles junto a fuerza pública en la represión de la gente. ¿Cuál es el papel de los medios tradicionales y cuál es el papel de los nuevos medios también? Bueno, la crisis del COVID-19 sumada a la protesta social ha sacado a flote diferentes crisis. Una de ellas, la crisis de credibilidad de los grandes medios masivos en Colombia, que yo prefiero llamarlos hoy medios corporativos, y ha sacado a flote un actor importante en el que empieza a consolidarse en este nuevo mundo de las comunicaciones, los medios alternativos. El Tercer Canal, más que ser un medio alternativo, es un tercer canal que procura tener una línea editorial muy ligada a lo que ha sido mi historia de vida y mi historia profesional, muy ligada a la promoción de los derechos humanos, la promoción de la paz, pero también lo decimos claramente, somos un medio con una clara visión progresista de la sociedad colombiana. Ahí nos situamos, digamos, como progresistas leyendo Colombia. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Estos medios corporativos en Colombia, Colombia presenta, digamos, es el país, uno de los países en el mundo sus grandes medios pertenecen a los hombres más ricos del país. Los grandes medios de Colombia pertenecen en un caso a la banca y en otros casos pertenecen a grandes grupos económicos, de allí que los llamemos corporativos, y en el relato frente al cubrimiento de la protesta social se han ganado la enemistad y han profundizado su crisis de credibilidad porque su relato está muy pegado a un relato oficial, a un relato de un gobierno totalmente desprestigiado como el de Iván Duque, y ese desprestigio de Iván Duque que asume en el relato mediático de estos grandes medios corporativos también se arrastra con su desprestigio y falta de credibilidad a estos grandes medios corporativos. Y entonces surge allí con fuerza el Tercer Canal, surge allí con fuerza el Canal 2 de la ciudad de Cali, quienes en la calle y en tiempo real con la gente empezamos a darle voz a la gente, especialmente a los grandes protagonistas de este malestar social y de esta digna rabia que se levanta hoy en Colombia, que son los jóvenes, jóvenes sin futuro, jóvenes de universidades públicas, el joven obrero, el joven del barrio, ¿no es cierto? Entonces les empezamos a dar la voz y esto empieza a mostrar y a revelar un profundo malestar, y empezamos a mostrar, perdónenme la expresión, sin asco, la arremetida violenta también de la fuerza pública, cosa que los medios corporativos le están poniendo unos filtros muy grandes y están tratando de matizar lo que no se puede matizar, lo que ha sido, y lo hemos calificado desde el Tercer Canal, un claro terrorismo de Estado.
Sí. Tú mencionaste que el gobierno de Iván Duque tiene como la intención de declarar la conmoción interior, ¿no? ¿Eso se ha declarado ya? ¿Existe esa intención o en qué estado Eh, está ese Col- tema? sí, Colombia hasta la década de los 80, Constitución del 91, Colombia fue un permanente estado de excepción, ¿no es cierto? Colombia vivía en un permanente estado de restricción de las garantías, restricción de la protesta, restricción de la movilidad, en fin, hasta que llegó la Constitución del 91. En fin, y ahora estos gobiernos de derecha, porque hay que decir que el gobierno de Iván Duque es gobierno de derecha muy ligado al régimen uribista que tanto daño le ha hecho, en mi opinión, a la democracia colombiana. No podemos olvidar que el uribismo fue el ejecutor de 6.400 falsos positivos y que tiene un terrible récord de violaciones de derechos humanos. Es una característica de estos gobiernos de derecha en Colombia ligados al uribismo. Y hoy estamos viendo cómo a la falta de, al crecimiento de la conciencia de los colombianos y al crecimiento de una fuerza progresista que puede llegar a la presidencia de la República, estarían planeando, y no descartamos, yo no descarto, que sean manos criminales, inclusive de la derecha, generando más terror, generando más odio, generando más desestabilización en lo que han denominado vándalos, digamos que las manos vandálicas dentro de la protesta social yo no descartaría que estén más ligadas a sectores de la derecha que quieren desestabilizar a Colombia en un momento donde un candidato alternativo progresista en 200 años de historia puede llegar a la presidencia de la República. A los únicos que en este momento de la historia colombiana, cuando se consolida una candidatura, la posibilidad real de llegar a ser gobierno, una fuerza progresista, a los únicos que les interesaría la desestabilización de Colombia es a las fuerzas de extrema derecha. Lo han hecho siempre, tienen el poder y tienen cómo hacerlo. Holman, falta un año del gobierno de Iván Duque, eso es bastante tiempo. ¿Qué salidas se están contemplando en Colombia en estos momentos? ¿Se ve salidas a las crisis, a esta crisis tremenda que hay? Bueno, lo primero, el primer mensaje es, como salida de la crisis, es que la comunidad internacional, la comunidad, y aquí hago un llamado a la ciudad de Nuremberg y hago un llamado como premio Nuremberg, como hombre que fui premio Nuremberg de Derechos Humanos en el 2011 de la ciudad de Nuremberg, para que la ciudad de Nuremberg se pronuncie exigiéndole a la fuerza pública colombiana y al gobierno de Iván Duque que cesen las masacres, que cese el asesinato por parte de la fuerza pública a los manifestantes, especialmente a la juventud colombiana, y un respaldo a los jóvenes colombianos que están levantando la voz en lo que consideran un estado anormal de cosas en Colombia, cuando los derechos ni a la vida, ni a la educación, ni a la salud se han venido respetando en Colombia. Ese es un primer punto. Un segundo punto para salir de la crisis es que decirle a la juventud colombiana que está en las calles que no vale la pena en este momento, digamos, arriesgar sus vidas. Estamos frente a un gobierno que yo considero fascista, a expresiones fascistas para contener la protesta, y esa expresión fascista, como ya lo ha venido demostrando, está dispuesta a asesinar a nuestros jóvenes. Entonces es momento, yo digo, es un momento de parar, es un momento de que la juventud colombiana preserve sus vidas, porque son ellos los que van a construir el país del futuro. Y en tercer punto, darle todo el respaldo a la iglesia colombiana, darle todo el respaldo a gobernadores y alcaldes que no han querido militarizar, sino han procurado buscarle salidas por las vías del diálogo en este momento a la crisis. Es el diálogo en este momento
lo que necesita Colombia. Y el cuarto punto es la presión para sacar adelante un gran pacto social en Colombia, un pacto social que involucre al empresariado colombiano en la dirección de superar, luchar contra la inequidad violenta que hoy vive Colombia. Inequidad es sinónimo de violencia en Colombia. Bueno, esto es un mensaje muy claro de la persona que en el 2011 recibió el Premio de Derechos Humanos de Nuremberg. Y Holman Morris, te deseamos desde acá que sigas en este trabajo tan valioso con tu tercer canal de la comunicación y en este trabajo también de fortalecimiento del respeto de los derechos humanos. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y por acompañarnos en Radio Z, en Latinotopía. No, William, de verdad que no sabes el enorme placer que me da verte, el enorme placer que a través de tu programa mi voz se va a escuchar nuevamente en la ciudad de Nuremberg, donde tengo unos profundos afectos, un profundo cariño y donde indiscutiblemente, William, tengo que volver. Acá te esperamos en la ciudad de Nuremberg. Por supuesto. Entonces, un abrazo grande a la ciudad de Nuremberg y vamos a seguir luchando por un mundo cada día mejor. Mil gracias por atender nuestra invitación. Hasta Gracias a una ti. próxima oportunidad, Holman. Gracias a Latinotopía.